mis hermanos, el día de hoy me toca a mí compartir la meditación de esta tarde y hoy voy a leer un sermón de Richard Baxter. Richard Baxter es un pastor que ya tiene bastantes años de haber fallecido, mas sin embargo nos dejó mucha información muy valiosa. Dejó mucha información que hoy en día sigue siendo de provecho. Entonces, esta tarde vamos a estudiar acerca de las orientaciones para poder odiar al pecado. Entonces, este es un sermón que voy a dar lectura, mas sin embargo, no lo voy a compartir todo por su extensión. Entonces, decidí elegir algunos puntos específicos y con el favor del Señor vamos a salir de este lugar esta noche odiando el pecado. Que esa sea nuestra idea. En tu mente sígueme con la lectura, aunque yo lo voy a leer, pon tu corazón en esto. Vamos a ver cómo podemos entender la maldad del pecado primeramente con 7 puntos y posteriormente vamos a estar cubriendo algunas orientaciones prácticas para poder vencer al pecado. ¿Okay? Entonces Richard Baxter es un hombre que nació en 1615 y murió en 1691. No vivió mucho, pero sí dejó gran legado. Y para comenzar vamos a ir al libro de Proverbios, por favor. El primero de los Proverbios, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, la sabiduría y la enseñanza. Entonces no vamos a ser insensatos, vamos a ser sabios y vamos a conocer al Señor. Comienza la lectura. Esfuércese tanto por conocer a Dios como para ser conmovidos por sus atributos. Viva siempre delante de Él. Nadie puede conocer el pecado perfectamente, porque nadie puede conocer a Dios perfectamente. Usted no puede conocer el pecado más de lo que le conoce a Dios. Contra quien usted peca, la maldad formal del pecado es relativa, pues es contra la voluntad y los atributos de Dios. El hombre piadoso tiene algún conocimiento de la maldad del pecado, porque él tiene algún conocimiento del Dios que es ofendido por éste. El impío no tiene un conocimiento práctico y prevaleciente de la maldad del pecado, porque él no tiene un conocimiento de Dios. Aquellos que temen a Dios temerán al pecado. Aquellos que en sus corazones son irreverentes e impertinentes para con Dios harán en sus corazones y en sus vidas lo mismo para con el pecado. El ateísta que piensa que Dios no existe, también piensa que no hay pecado en contra de Él. Nada en el mundo entero nos mostrará de manera tan simple y poderosa la maldad del pecado, tanto como el conocimiento de la grandeza, bondad, sabiduría, santidad, autoridad, justicia, verdad, etcétera, de Dios. Por tanto, el sentir su presencia hará que también sintamos la maldad del pecado. Salmo 36 dice lo siguiente en los versos del 1 al 4. Salmo 36, 1 al 4. La iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque se lisonjea a sí mismo en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No quiso entender para bien hacer. Iniquidad concibió en su cama. Estuvo en camino, no bueno. El mal no aborreció. Tenga bien considerado el sacrificio de Cristo, su sangre derramada y su vida santa. Su trabajo es expiar el pecado y destruirlo. Su sangre fue derramada por éste. Su vida lo condenó. Ame usted a Cristo y odiará aquello que causó su muerte. Ame a Cristo y usted anhelará ser hecho a su imagen y odiará aquello
que con tan contrario es a él. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Considere y conozca el maravilloso amor y la misericordia de Dios. Piense en todo lo que Él ha hecho por usted, y usted odiará el pecado y se agravará de él. Es un pecado grave incluso para el sentido común y la ingenuidad que debemos ofender a un Dios de bondad infinita que llenó nuestras vidas de misericordia. Usted será afligido si ha dañado a un amigo extraordinario. Su amor y su bondad vendrán a sus pensamientos y seguirán rabia de su propia maldad. Por un lado, verá la gran lista de la misericordia de Dios hacia usted, hacia su alma y cuerpo. Por otro lado, verá a Satanás escondiendo de usted el amor de Dios y tentándole bajo pretensión de humildad, intentando negar su gran y especial misericordia, procurando destruir también su arrepentimiento y humillación, escondiendo también la gravedad del pecado. Romanos capítulo 2, versos del 4 al 5. Romanos 2, del verso 4 al 5. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Número 4. Acerca de contemplar la vida celestial. Considere la vida que usted vivirá para siempre. Si va al cielo y la vida que viven los santos allí y ahora. Y entonces no piense que el pecado, que tan contrario es a eso, no es una cosa tan vil y odiosa. O usted vivirá en el cielo o no. Si no, usted no es uno de aquellos para quien yo hablo. Si usted lo es, sabe que allí no se practica el pecado. No existe una mente mundana, orgullo, pasiones, lujurias, placeres carnales. Oh, si usted pudiese ver y escuchar apenas durante una hora cómo aquellos benditos espíritus se encuentran amando y magnificando altamente al glorioso Dios en pureza y santidad, y cuán lejos están ellos del pecado, ver esto le hará a usted repugnar el pecado y ver a los pecadores en un estado de extrema decadencia, como hombres desnudos, nadando en medio de sus excrementos. Especialmente, piense que usted tiene esperanza de vivir para siempre como aquellos santos espíritus y por tanto el pecado no será atractivo para usted. Vamos a ir a Apocalipsis 21, el final de nuestras Biblias. Apocalipsis 21, en el verso 27, encontramos lo siguiente. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Número 5. Acerca de observar el estado de los condenados. Fíjese en el estado de tormento de los condenados y piense bien la diferencia entre ángeles y demonios, y allí verá qué es el pecado. Los ángeles son puros, los demonios son sucios. Santidad y pecado son dos extremos.
El pecado habita el infierno, la santidad el cielo. Recuerde que toda tentación viene del diablo para hacerle ser como Él es. Y toda disposición santa viene de Cristo para hacerle ser como Él es. Acuérdese cuando peque que está usted imitando y aprendiendo del diablo y será hasta ese instante como Él, como lo encontramos en Juan 8:44. Vamos a ir a Juan 8:44. Y dice así: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y la finalidad que esto conlleva es que también usted sienta los mismos sufrimientos que él. Si el infierno de fuego no es bueno, tampoco lo es el pecado. Punto número 6. Ahora vamos a imaginar el juicio final. Mire siempre el pecado como alguien que está cercano a morir y considere como todo hombre el juicio final. ¿Qué dicen los hombres en el cielo acerca del pecado? ¿Qué dicen los hombres en el infierno sobre el pecado? Y los hombres que están a punto de morir, ¿qué piensan del pecado? Y las almas conversas y las conciencias despiertas, ¿qué dicen? ¿Trae deleite el pecado? ¿Y es algo que no temen tal como es ahora? ¿O ellos la aplauden? ¿Hablará bien del pecado alguno de ellos? Pero en general, todo el mundo habla mal del pecado, incluso cuando ellos mismos aman y cometen diversos actos. ¿Pecaría entonces usted si estuviera al borde de la muerte? Esa es la reflexión. En el libro de Hebreos 9:7, nos dice lo siguiente: y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Llegamos a nuestra última reflexión, nuestra última orientación acerca de entender la maldad del pecado. Y en esta vamos a comparar a los santos y a los impíos. Mire a algunas personas santas y eminentes sobre la tierra, y mire el mundo loco, profano y maligno. Y la diferencia te dirá, en parte, lo que es el pecado. Es que no hay bondad en una persona santa e irreprensible que vive en amor para con Dios y con las personas y en la alegre esperanza de la vida eterna. No es abominable un borracho, promiscuo, blasfemador, malicioso, perseguidor, una criatura repugnante y deformada. No es una visión miserable el estado impío, loco, confuso e ignorante del mundo. ¿No es todo esto en lo que el pecado consiste? Fuerte, pero recordemos las palabras de Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Muy bien, ahora que tenemos una mejor idea
de lo malo que es el pecado, vamos a escuchar las orientaciones prácticas del pastor Baxter para poder vencer al pecado. Comenzamos con la primera. Cuando usted sea consciente de su enfermedad y peligro, entréguese a Cristo como Salvador y médico de almas y al Santo Espíritu como su santificador, recordando que Él es autosuficiente y está dispuesto a hacer el trabajo que Él mismo prometió que haría. No es usted quien debe salvarse y santificarse a sí mismo, a no ser que lo haga a través de Cristo. Pero aquel que asumió esta labor lo hizo para su gloria. Como lo vemos en Isaías 53. Muchos lo conocemos de memoria. Isaías 53, verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos con la segunda, acerca de obedecer lo que la Escritura nos manda como un remedio. Debe de estar preparado para ser obediente y aplicar los remedios que Cristo le prescribió, y observando sus orientaciones para que haya una cura. No sea tímido o débil diciendo que es algo amargo y doloroso. Confíe en su amor y su cuidado. Tome aquello que Él le prescribió o le dio, sin añadir nada más. No diga, es muy triste, no lo consigo, porque aquello que Él te ordena es seguro, provechoso y necesario. Y si no lo consigue, intente entonces cargar sobre usted su enfermedad, la muerte y el fuego del infierno. Son la humillación, confesión, restitución, mortificación y la santa diligencia peores que el infierno. Esa es la reflexión. Vemos las palabras de Lucas 9. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Llegamos al número 3, acerca de la maldad de esos pecados específicos. Escuchemos lo que me dice aquí. Vea aquella maldad en cada uno de sus pecados particulares, y usted puede ver y decir que es generalizada. Es un grotesco engaño hacia sí mismo si suele hablar constantemente del mal del pecado y al mismo tiempo no ve ningún problema con su orgullo, mundanalidad, en sus pasiones y perversidades, su malicia y severidad, en sus mentiras, maleficencias, escándalos o pecando contra la conciencia por comodidad y tranquilidad o seguridad social. ¿Qué contradicción es un hombre que ora y a la vez agrava su pecado? Y cuando por esto es rechazado, intenta esconderse o justificarse. Es como si hablase con la traición y los enemigos del rey. Pero como los traidores son sus amigos y parientes, los protegerá y ocultará tomando parte igual que ellos. Salmo 139 también es muy famoso. En el verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pasamos al número 4, que es acerca de alejarse de las tentaciones. Para hacerlo un poco más sencillo para todos nosotros, voy a dar primero la cita, y en lo que usted consigue la cita, yo voy a leer la meditación del pastor Baxter, y así podemos avanzar más rápido. ¿Parece? Primera de Corintios 10, 13. Mientras lo busca, escuchemos esta recomendación. Manténganse lo más lejos posible de las tentaciones que alimentan y fortalecen el pecado que le puede dominar. Ponga un cerco a sus pecados y déjelos morir de hambre
apartándoles la comida o combustible que los mantiene vivos. Como dice Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En el siguiente, número 5, vamos a ir a Jeremías 17, por favor. Jeremías 17, 9. Y la recomendación, esta orientación dice así: sospeche siempre de su amor propio carnal. Preste atención a esto, pues esa es la fortaleza donde el pecado se esconde y es también su patrón, siempre pronto para arrastrarle hacia el pecado y justificarlo. Nosotros tendemos siempre a ser muy parciales en nuestro propio caso, como en el caso de Judá con Tamar y David cuando Natán lo rechazó en su parábola. Eso muestra nuestras propias pasiones, nuestro propio orgullo, nuestra propia censura, nuestra propia maleficencia, nuestras relaciones perjudiciales, nuestra negligencia en los deberes. Estas cosas nos parecen pequeñas, perdonables, incluso justificables, considerando que podríamos situar la cúpula de todo ello en los demás, especialmente en un enemigo. Deberíamos estar todavía más familiarizados con nosotros mismos y deberíamos amarnos más a nosotros mismos. Por tanto, odiando más aún nuestro propio pecado. ¿Y qué dice Jeremías? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora vamos a ir al libro de Marcos en el Nuevo Testamento. Marcos 7, por favor. Marcos 7, versos 21 al 23. Mientras vas ahí, voy a leer esto. Considere como su principal labor matar al pecado desde su raíz, limpiar el corazón, que es la fuente, pues el corazón es que vive, pues del corazón, es que vive todo el mal de nuestra vida. Sepa cuáles son las raíces principales y utilice su mayor cuidado y diligencia para matarlas, especialmente las siguientes. Aquí hay una lista: ignorancia, incredulidad, inconsideración, egoísmo y orgullo, carnalidad, como satisfacer el apetito, la lujuria o las fantasías salvajes, y la insensibilidad o dureza del corazón, o la somnolencia en el pecado. Y como la cita de Marcos dice, y lo pueden estar leyendo ahora mismo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los buenos pensamientos. No, ¿verdad? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todos estos males salen de dentro y contaminan al hombre. Siguiendo, vamos ahora a Filipenses 3. Filipenses 3, verso 7 en adelante. Cuente el mundo entero con todos sus placeres, honras y riquezas no son mejores de lo que parecen. Así Satanás no encontrará un cebo con el cual atraparte. Como Pablo, considere todo como estiércol. Y aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y Filipenses 3, ahí mismo vemos que por amor, Filipenses 3, 7 y 8. Por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice el apóstol que lo tiene por basura, que lo ha perdido todo. Así debemos de ser también nosotros. Vamos a seguir para finalizar con las últimas recomendaciones. Son cortas, pero no por eso menos importantes. Mientras va a Eclesiastés, capítulo 5,
escuche lo siguiente. Preste atención al comienzo del pecado y sus primeros enfoques. Qué gran diferencia hay de ese fuego encendido. Si usted cayese, levántese rápido a través de un profundo arrepentimiento, sin importar cuánto le cueste hacerlo. Eclesiastés 5, verso 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Les pregunta. Seguimos con el libro de Proverbios 11. Proverbios 11. En caso de duda, no se aparte fácilmente del juicio unánime de la mayoría de sabios y piadosos de todas las épocas. Proverbios 11, 14. Proverbios 11, 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Primera de Tesalonicenses 5, 21. Ese no vaya ahí, deberíamos de saberlo. Vamos a hacer un ejercicio para despertar. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5, 21? Examinadlo todo. ¿Y qué más? Retened lo bueno. Entonces, la recomendación del pastor Baxter es, no sea precipitado actuando por sus emociones, pero proceda deliberadamente y pruebe cada cosa antes de afirmarse en ella. Y entramos en los últimos dos, acerca de vivir en el orden sagrado. Hebreos 10. Yo creo que todas las mujeres que están tomando estudio de Hebreos, bueno, que ya lo tomaron hace poco, sabrán a lo que vamos. Mientras va a Hebreos 10, escuche lo siguiente. Manténgase en un estilo de vida ordenado y santo, tal como Dios le ha ordenado que viva, pues no hay mandamiento para los recién llegados que se desvían del camino, que ignoraron la orden y el mandamiento de Dios. Y esta orden se resume principalmente en estos puntos. Número 1, que usted mantenga su unión con la Iglesia Universal. No viva separado del cuerpo de Cristo bajo ningún concepto. Sea en la iglesia como un regenerado, manteniendo la comunión espiritual en fe, amor y santidad. Como un congregado, manteniendo la comunión externa en la profesión de fe y en la adoración. Número 2. Si es usted maestro, viva bajo el mandato de sus fieles pastores, como obedientes discípulos de Cristo. Número 3. Que los más piadosos sean, si es posible, sus amigos íntimos. Número 4. Sea esforzado en algún llamado externo. Y los versos 24 y 25 de Hebreos 10 dicen lo siguiente. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y por último, la última de las recomendaciones de esta noche para poder rechazar el pecado, para poder vencer las tentaciones, viene bien clarita en Filipenses. Mientras va a Filipenses 1, escuchemos esta orientación. Espere pacientemente en Cristo hasta que Él haya realizado su cura, que no terminará hasta que su ardua vida llegue a su fin. Persevere usted en la atención a su espíritu y sus medios, pues Él vendrá cuando se cumpla el tiempo y no tardará. Conozcamos pues y esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera
que riega la tierra. Oseas 6:3. Aunque usted piense, no hay cura para mí. Jeremías 14 dice, yo curaré su infidelidad, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Oseas 14 dice, pero para vosotros que teméis mi nombre, se alzará el sol de justicia y traerá en sus alas salvación. Malaquías 4, bienaventurados todos los que en él esperan. Y Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De este modo, les he dado algunas orientaciones que pueden ser útiles para odiar el pecado, humillándose y librándose de él. Hasta aquí el sermón de esta noche, mis hermanos. Es una meditación. Yo sé que la estructura no es habitual, pero bueno, sabemos nosotros que la raíz del pecado es la ausencia del temor de Dios. Entonces, ahí está la clave, mis hermanos. Si nosotros tememos a Dios, si nos acercamos a Él, si guardamos la palabra, si meditamos de día y de noche, como dice el Salmo 1, vamos a ser como árboles que son plantados junto a corrientes de agua viva y vamos a dar fruto y nuestra hoja nunca va a caer. Entonces, pues eso es lo que nos manda, mis hermanos, a reconocer que el pecado de ninguna manera puede ser considerado como bueno, como apetecible o como algo que podemos esconder. Entonces, vamos a orar, reconociendo que pues necesitamos del Señor para lograr hacer esto. ¿Ok? Amado Padre, sabemos que lo que tú has mandado en la Escritura es digerible para nosotros, es entendible a nosotros, porque tú así lo has permitido, porque tú lo has revelado, Señor, para que aún un niño lo pueda comprender. Pero eso no nos quita el hecho, Señor, de saber que por nuestra fuerza, que nuestro propio ser es imposible el poder lograrlo. Es por eso que pedimos a ti que nos des de tu espíritu, que nos guíes en este proceso de aborrecer el pecado, que nos guarde, Señor, del maligno, que podamos tener esa certeza de que en ti, en tus palabras, en tus ordenanzas, en tus estatutos, se encuentra, Señor, el rescate del pecado. Que gracias a lo que tú hiciste, a tu obra perfecta en la cruz, nosotros podemos venir a ti y con plena certeza, con toda seguridad, dar gracias porque hemos sido perdonados. Ayúdanos, Señor, en este proceso que no es fácil. Quita de nosotros el corazón orgulloso, quita de nosotros la vanagloria y sobre todo el poder menospreciar el efecto tan horrendo que produce el pecado en nuestras vidas, Señor. Guíanos en este proceso, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.